Hola Buenos Aires, hola Argentina, hola mundo. Aquí empezando una emisión más de nuestro informe semanal por Galáctica Radio y Televisión Digital, desde algún lugar del mundo y para todo el planeta, porque nosotros salimos por internet en vivo o grabado, si prefieres después escuchar nuestros contenidos, como todos los contenidos de Galáctica. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado mirándonos. Bueno, pedimos como siempre, ¿no? Si podéis compartir, darnos el me gusta, el like, compartir nuestros contenidos en vuestras redes sociales, que eso nos ayuda a crecer, nos trae público y bueno, los algoritmos de las redes lo interpretan, ¿no? Y van a recomendar. Así que muchísimas gracias por compartirlo si podáis. Bueno, saludos también a todos los creadores de contenido de Galáctica, de los demás programas que son muy diversos y siempre, bueno, buscando una información diversa e interesante a la vez. Y especialmente saludo a nuestro director también, Pedro Guberman, y a nuestra operadora también, Micaela, que nos saca al aire. Bueno, dicho todo eso, vamos a seguir aquí. Hoy es el último informe sobre la guerra en Ucrania, el último de esa serie. No va a ser el último, por supuesto, vamos a seguir retomando el tema, pero va a ser el último de esa serie de boletines especiales, ¿no? Informes de guerra, boletín de guerra. Va a ser el último porque desafortunadamente, bueno, digo eso con muchísimo pesar, esa guerra tiene para rato, por lo que estamos viendo, ¿no? Y cuando uso la palabra guerra, no hablo solamente de los tanques, hablo de la guerra a nivel general. Entonces, bueno, vamos a volver a partir de la semana que viene con el formato que tiene ese informe, ¿no? Yo, bueno, me detuve un par de semanas a informar sobre la guerra, primero porque es mi especialidad como periodista, ¿no? Una región que conozco como la palma de mi mano, que viví muchos años, que acabo de dejar. Rusia, por lo tanto, Ucrania también, que he ido miles de veces, ¿eh? Luego de Rusia, yo creo que es el país de Europa que pasé más tiempo, junto con Francia también, ¿no? Con París, por supuesto. Pero bueno, para decir que es orgánico, ¿no? Además de periodismo, bueno, es algo orgánico que me afecta y lo personal también. Bueno, tengo ahí muchos amigos, muchos afectos. Entonces, y el año pasado estuve 3 veces en Ucrania y la última hace muy pocos meses. Entonces, imaginaos, ¿no? La forma como eso me afecta. Entonces, por eso, bueno, por todo eso, de cierta forma, bueno, me, me auto, me auto titulé aquí en Galáctica, digamos, ¿no? Digo, un poco en broma, como un poco traer el especialista de ese asunto, porque, bueno, porque es mi especialidad, es el asunto que manejo y es, como dije, orgánico para mí. Pero bueno, vamos a volver a otros temas, ¿no? Porque el mundo sigue también por otros lados y de vez en cuando vamos a hacer algunos informes especiales de la guerra, porque no vamos a cubrir más cuestiones del cotidiano, ¿no? De cuántas muertes, cuántas bajas y todo eso, porque como dije, eso va a ser realmente más largo de lo que pensábamos, desafortunadamente, ¿no? Así que hoy sería nuestro último informe de esta serie que hemos hecho, ¿no? Desde hace más o menos poco más de un mes o casi 2 meses, esa serie que, bueno, son los boletines de guerra, ¿no es cierto? Y hoy, bueno, y cada vez más, desde el primero hasta hoy, que es el último de esa serie, cada vez más yo salí un poco del conflicto en sí mismo y fui más allá, busqué más allá para daros una visión, una interpretación, ¿no? Lo único que no quise hacer fue futurismo, ¿no? No quise decir lo que va a pasar porque la verdad es que es muy difícil saber porque, bueno, hay muchas variables en el tablero y todo puede pasar. Es como un partido de fútbol, ¿no? Que, bueno, si está 0-0, cualquiera puede ganar y no hay como realmente decirlo con precisión, ¿no? Porque las variables son muchas y, bueno, muy aleatorias. Pero sí, bueno, vamos a buscar algunas interpretaciones, algunas lecturas de eso, ¿no? Hoy voy a focar en la comprensión de lo que es exactamente, ¿no? Esa cuestión de los neonazis en Ucrania. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? ¿Eso es verdad? ¿No es verdad? ¿Existe? ¿No existe? Bueno, porque esa es una de las, digamos, justificativas del presidente Putin para la invasión, ¿no? Que él iba a libertar el pueblo ruso que vive allí en Ucrania de los neonazis. Esa era la justificativa, una de las principales, porque también está esa de la OTAN, etcétera. Pero bueno, entonces vamos a comprender.
primeramente la pregunta, ¿existen neonazis en Ucrania? Sí, existen neonazis en Ucrania, hay neonazis en Ucrania, pero bueno, hay neonazis en casi todos los países del mundo. Vamos a empezar por ahí, ¿no es cierto? Los movimientos nacionalistas, ¿no? Digamos, que son llamados vulgarmente o simplificadamente de neonazis. Yo digo vulgarmente o simplificadamente porque el nazismo ha sido algo tremendo, terrorífico, horroroso. Y entonces muchas veces no hay que vulgarizar el término. A veces me duele cuando, bueno, cuando personas atacan otras de nazi y dicen que es de un nazi, porque el término no se tiene que vulgarizar, ¿no? El holocausto fue un momento muy importante de la historia, ¿no? Un momento de mucho sufrimiento, de mucha muerte. Entonces, el holocausto, bueno, cambió el curso de la historia mundial, ¿no? Entonces, bueno, y Europa, digo Europa porque otros países no tanto, pero Europa aprendió de eso, aprendió de la Segunda Guerra Mundial porque Europa hizo todo para pacificarse después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el nazismo, el neonazismo es parte de esa pacificación. Pero bueno, en realidad vamos a comprender de dónde viene ese nazismo de Ucrania. Eso remonta históricamente a mucho más tiempo, ¿no? Aquí voy a tener que introducir una palabra que ciertamente muchos conocen, otros no, que es el Holodomor, ¿no? Holodomor que se llama al holocausto ucraniano, ¿no? Allá por los años, fines de los años 20 y años 30, comienzo de los años 30. Ahora, la diferencia, ¿no? Con el holocausto judío en Alemania de Hitler, es que, bueno, hay menos información, hay menos registros históricos, porque bueno, años 20, 30 realmente no había nada, no había internet, no había prensa de guerra, eso fue en el medio del campo. El Holodomor fue una hambruna, bueno, voy a contar más o menos los hechos históricos, pero bueno, quiero deciros por el rigor periodístico, ¿no? Que tengo que tener, por el rigor periodístico que hay discusión académica alrededor de eso, ¿no? Hay, digamos, por eso yo creo que no se habla tanto como se habla del holocausto, porque hay divergencias históricas, ¿no? Pero bueno, la versión que mejor se sostiene es que, bueno, que Stalin había promovido esa hambruna por el hecho de que, bueno, que quería confiscar las tierras y el alimento de los campesinos durante ese proceso, ¿no? De implementación del Imperio Soviético, porque, bueno, tenía que alimentar al imperio primeramente, era la economía del confisco, ¿no es cierto? La no propiedad privada. Entonces, bueno, eso produjo muchísimas muertes. Y aquí ya comienza la primera cuestión, porque, bueno, en el mejor de los casos hay quienes dicen que fueron 2 millones de muertes y en el peor de los casos que fueron 14 millones de muertes. Entonces, es un tema que históricamente no está muy bien registrado, ¿no es cierto? La bibliografía es divergente, incluso porque, bueno, el stalinismo, los que son mucho más a la izquierda son más condescendientes, los que están más a la derecha son mucho menos condescendientes, entonces también tiene que ver con eso, de cierta manera. Pero bueno, además con la documentación histórica que no había en aquel entonces, ¿no? Estamos hablando de principios de años 30, fines de los años 20. Bueno, ese proceso siguió en Ucrania, ¿no? En Ucrania también, bueno, parte de Kazajistán, bueno, Rusia necesitaba expandir su imperio, Unión Soviética en aquel entonces, para poder alimentar todo ese país enorme, ¿no? Que si pensáis bien, el país está, casi 70% de la población está en Europa y la parte asiática tiene tiene 25% de la población, menos de 30%. Porque allí no se producen alimentos, ¿no? Es muy frío, el clima no es, y llevar alimentos allí es muy caro, entonces, bueno, no quedaba otra que ir hacia el oeste, ¿no? Por ejemplo, Ucrania, etc. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Obviamente
que muchos campesinos empezaron a morir, empezaron a tener hambre seguida, ¿no? Vieron sus tierras confiscadas y todo eso, lo demás. Entonces eso suscitó un nacionalismo exacerbado, ¿me entendéis? Y justo en ese mismo proceso empezaba la expansión del nazismo en Alemania de Hitler. Entonces, cuando llegaron allí, algunos de esos campesinos, dice la historia, pensaban que esos nazis podrían ser en realidad los libertadores, ¿no? Liberarlos contra el régimen stalinista. Tipo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, sin saber que estaban cayendo en un predador de peor calidad todavía, ¿no? Si es que se puede comparar, porque la verdad es que tampoco me gusta esa comparación que hacen tantos, pero bueno, del punto de vista de la cantidad, dicen que mató más Stalin, del punto de vista del objetivo, ¿no? Que es la cuestión de la etnia, ¿no? El peso cae sobre Hitler. Pero no me gusta esa comparación porque, bueno, todo lo que es muerte no, para mí no es cuantitativo, es cualitativo, ¿no? Pero bueno, entonces ahí empezó el nazismo en Ucrania, ahí ya empezó, que fue la adherencia de esos campesinos a esos, esos nazistas precisamente de Alemania que venían a intentar conquistar la Unión Soviética en la época de la expansión hitleriana, y eso, bueno, fue lo que más o menos empezó con eso. Entonces, ese es el origen del nazismo en Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión compleja. Entonces, bueno, esos movimientos nazistas son en realidad, es como un desarrollo de nacionalismos internos y no es simplemente una cosa alineada con algo externo, ¿me entendéis la diferencia? Bueno, en ese contexto, volviendo a la Ucrania de hoy, hay separatistas, eso es verdad, y esa guerra que está viviendo Ucrania ahora empezó dentro de Ucrania, no empezó con Rusia, empezó dentro de Ucrania. Su punto de explosión fue el 2014 con el Maidán europeo, donde cayó el presidente prorruso y entonces, bueno, los separatistas empezaron a pisar el acelerador, ¿no? A ponerse más violentos, más agresivos, y esos separatistas existen en esa región cerca de la frontera de Rusia, principalmente, que es el Donbass, y los nacionalistas, ahí volvemos al mismo caso que acabamos de contar, de los años 20 y 30, los nacionalistas y la defensa, bueno, son esos que son considerados los neonazis en Ucrania. ¿Me entendéis? Entonces sí existen esos movimientos, sí es verdad, pero bueno, de toda forma nada justifica esa invasión, ¿eh? Eso es muy importante también decirlo cuando uno explica, porque uno explica, pero no se puede justificar, ¿no es cierto? Porque hay muchas otras maneras de derrotar o de anular movimientos neonazis que existen en toda Europa, ¿eh? Existen en toda Europa, principalmente en países como Francia, Alemania, Holanda. Algunos países son más visibles, otros son más ocultos, pero existen en toda Europa. Y entonces, bueno, esos son los nazis que Rusia va a buscar en, eh, en, en Ucrania en ese momento, que no son los nazis pro Hitler y que tiene que ver con la etnia, incluso porque Ucrania tiene solo una etnia, son eslavos, ¿me entendéis? No hay etnias como los judíos en Alemania y los no judíos, por ejemplo, ¿no? Ucrania tiene una sola etnia principal, que es el país más eslavo que hay. Después, alrededor, los otros países tienen más miscigenación, pero Ucrania es un país muy eslavo étnicamente. Entonces, bueno, la cuestión tiene mucho más que ver con lo cultural. Unos son prorrusos, otros son pro-europeos. Bueno, espero que habéis entendido un poquito, que hayáis entendido un poquito de lo que son los neonazis en Ucrania y la historia de dónde vienen originalmente. Y bueno, y seguiremos aquí informando sobre la guerra también y otras cosas, como siempre aquí por Galáctica, Radio y Televisión Digital. Y os espero aquí la semana que viene con otro informe más. Buena semana a todos, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Generamos contenidos artísticos y periodismo de vanguardia para que sepas lo que realmente pasa. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Venos y escuchanos en todo el planeta Tierra.